Entonces, nena, ¿quieres ir a ver esos esqueletos ahora? Dije, hasta la muerte. Debía haber ido por su garganta. Aún así, eso fue muy intenso, mi pequeño duende. ¿Oíste eso? El secreto debe ser muy vergonzoso. Entonces, solo podría ser una cosa, viejo. Un enamorado secreto y probablemente seas tú. No hay duda. Eso era lo que estaba escribiendo en su diario. El enamorado secreto de Raven. Querido diario, Chico Bestia es muy apuesto. Quiero besar su lindo rostro. No puedo esperar a leer los jugosos detalles. Las letras se están moviendo. ¡Ay! Lo sostienes al revés, tonto. 13 segundos. Eso es lo máximo que has durado de buen humor, nena. Eso fue un récord. ¡Chico Bestia! Shh. Hola, chicos. No van a creer lo que hizo Cyborg. No puede esperar. Estaba a punto de desterrar a Chico Bestia a otra dimensión. Sí, puedes desterrarlo luego. Mira, he creado un programa de computación que analiza tu personalidad y te une con tu compañero superhéroe ideal. Y Mi turno. ¿Raven? 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 ¿Yo? No, eso debe ser un error. Oye, las computadoras nunca mienten. Vaya, esto lo cambia todo. No puedo creer que eso sea en serio. Estoy dispuesto a intentar que ambos lo hagamos, si tú lo apruebas. Hola, chica. ¿Otra vez has estado usando el poder telepático? No tengo el poder de la telepatía. Porque todo el día has estado en mi mente. ¿Por qué usas lentes de sol bajo techo? Tengo que usarlos porque nuestro futuro juntos es muy brillante, mami. ¡Au! Oh, Lady Piernazus, ¿regresaste? Tenía que hacerlo. Parece que nadie más puede manejar el poder oscuro de mi capa. Y así, por el bien de la humanidad, me resignaré a llevar esa carga otra vez. ¡No! ¡Las piernas desaparecieron! Psh, como sea. ¡Au, au, au! Nena, hiciste algo muy malo. ¿Y cómo van progresando las cosas con tu nueva amiga? Se está poniendo bastante serio. Ella quiere saberlo todo sobre mí. Todas mis esperanzas y sueños, mis contraseñas y accesos de seguridad, también los de ustedes. ¡Oh, cielos! Oh, el cielo, en efecto. ¿Ahora ven a lo que me refiero? Oye, creo que deberías saber algo sobre esa chica. ¿Qué pasa? Creo que ella está enamorada de ti. En sueño. Enamorada. Oh, enamorada es aún mejor con la palabra E. Estoy llena de felicidad por ti. ¿De veras eso crees? ¿Por qué pasaría tanto tiempo preguntándote todo acerca de ti y de los titanes? Parece que lo hace para recolectar información de nosotros. ¿Sabes qué más parece? ¡Que alguien está celosa! Eso es dulce, Raven, pero ya encontré a mi pareja. ¿Seguimos amigos? Los odio a todos. ¡Oh, cielos! Estás muy enamorada de Bestia, ¿verdad?
Bueno, voy retrasado para una cita con mi novia en la guarida secreta de los titanes. Azrat Metrioncitos. Gran trabajo logrando que esto funcione de nuevo. Tengo un anuncio emocionante, titanes. Financiaremos un proyecto de mejoramiento de la comunidad. Deberíamos construir una piscina comunitaria. Soy un gran nadador estilo perrito. ¿Y saben qué significa piscina? ¡Fiesta! Una piscina está bien, pero vamos a ayudar a una población con déficit de servicios. Hijos de demonios interdimensionales. ¿Mitad robots? ¿Topos? Construiremos un nuevo centro para ancianos. ¿Un centro para ancianos? Los ancianos le dan la bienvenida a los jóvenes titanes. ¿Seguro que no quieres hacer una piscina? Ya está decidido. Ayudaremos a los ancianos. ¿No es gloriosa la ola de calor? Compré un bikini terrestre en la línea. Ahora solo necesito un lugar para usarlo. Construiremos una piscina. ¡Qué alegría! Debemos comenzar con los planes. Así que, Rey, ¿tú también vas a comprar un nuevo traje de baño? Este es mi traje de baño. Sexy. Tú eres mi Raven y yo soy tu palomo. Y aunque diferentes, somos el uno para el otro. Oh, vamos. Empleé todo el día para poder escribir eso. A mí me tomará todo el día olvidarlo. ¿Qué tal un paseíto romántico a caballo? Sí, ¿qué te tiene tan alterada? No estoy alterada. Lo siento. Con tu manera de hablar es difícil decir cómo te sientes realmente. Pero deberían dejar de pasarse esa cosa como si fuera un balón. ¡Tienes que calmarte! ¡Estás fuera de control! Oh, sí, no estás enojada. Al menos estás algo emocionada porque atrapamos al Dr. Luz, ¿cierto? Wow. ¿Eso fue por emoción o tu particular uso del sarcasmo? Chicos, creo que esta cosa acaba de encenderse. O algo. Tú tómala. ¡No la quiero! ¡Sí! ¡Me encanta este juego! ¡Oh, no! Dividimos a Raven en 4 versiones de sí misma. De hecho, ahora hay 5 Una de nosotras salga de su torre. Una princesa llamada Rapunzel estaba atrapada en una torre. Todos los príncipes querían rescatarla. Oye, tú, Rapunzel. Déjame subir a esa torre, nena. La torre no tenía escaleras, pero por suerte Rapunzel tenía unas largas, saludables y muy rizadas uñas. Vamos, príncipe. ¿Me rescatarás o no? No, estoy bien, nena. Son las uñas, ¿no? ¿No puedes cortarlas? ¿Y qué usarás para subir y rescatarme? Ay, son muy asquerosas. Los príncipes son inútiles. Olvídalo. Si voy a escapar, lo haré por mi cuenta. Ruda. ¡Milady! Me gustaría pedir vuestra mano en matrimonio. También le he traído esta lima de uñas. Nadie encerrará a esta ave otra vez. Y así Rapunzel fue a vivir una asombrosa vida de aventura e intriga, usando sus geniales uñas para rebanar y cortar su camino hacia la fama y fortuna. ¿Estás bien, Raven? Te dije que no jugaras con esa cosa. ¡Au! ¡Libre! ¡Libre! ¡Soy libre! No me gusta aquí. ¿A quién no le gustaría? Vete ahora. Raven, se necesitan 2 para que una relación funcione. No tenemos una relación, date por vencido. Raven, nunca me he dado por vencido en nada en mi vida. Y no lo haré con nosotros. ¿De qué estás hablando? Te das por vencido todo el tiempo. Me rindo.
Si puedes darme una razón para que no estemos juntos, te lo aseguro, me iré ahora mismo. Bueno, eres grosero, hueles mal, eres molesto, dices demasiado viejo, odio el verde, tu voz me irrita, el tofu me da náuseas. Eres irresponsable, solo juegas videojuegos, eres desordenado, masticas con la boca abierta, tu cara me da escalofríos, tus chistes son tontos, eres holgazán. Tu ropa siempre tiene manchas de pizza. Wow, nadie me conoce tan bien como tú. ¡Au! ¡Lo sabía! ¡Déjame ir! ¿Recuerdan que tenía mis sospechas sobre Terra? La espié y descubrí que ha estado reuniendo información para acabarnos. ¡Eso no puedo creerlo! ¿Sabes qué significa eso? ¡Que estás completamente chiflada! No sabíamos que estabas enamorada de Chico Bestia. Cuánto lo siento, Terra, pero supongo que los celos hacen que la gente haga locuras. No estoy celosa. Me creerán cuando muestre la evidencia. ¡Nueva Titán! ¡Ah! ¡Ravens al ataque! ¿Ahora me creen que Terra usa Chico Bestia contra nosotros? Vaya, ustedes me dijeron que estaba loca por Chico Bestia, pero no me dijeron que estaba... El mundo de los villanos va a pagar mucho por lo que he destapado aquí. ¡Paz y fuera, titanes! ¿Terra? ¿Qué está pasando? Te marchas sin avisarme, ¿no es así? Lo siento. Las cosas se están poniendo demasiado intensas entre nosotros. ¡Chico Bestia, espera! Solo quiero decirte, ve por ella, tigre. ¡No te vayas, Terra! No puedes decirme que no sientes nada por mí. ¿Quieres saber qué siento realmente? Bien. ¡Azarat Metrioncitos! Raven versus Terra. ¿Qué le hiciste, Raven? La desterré a otra dimensión. De nada. Pero ella estaba a punto de decirme lo que sentía. Parece que alguien está un poco... ¡Celosa! Bueno, chicos, parece que Raven tenía razón. Gracias. Supongo que era un poco ridículo pensar que estuvieras enamorada de Chico Bestia. ¿Y por qué eso es tan ridículo? Por tu falta de cualidades. Lo sentimos. Deberían. Solo pensar que Chico Bestia y yo... Y eso me parece aterrador. Yo iré si tú vienes conmigo. Yo estoy bien con lo que sea. ¡Salgamos de aquí! No te deja tranquila, ¿no? No. Desde que vio el resultado de la computadora de Cyborg, está convencido de que somos el uno para el otro. ¿Y no lo son? Claro que no. Quiero a alguien que piense y actúe como yo. Hola, Raven. Hola, Starfire. Oye, sé lo que haces y no va a funcionar. ¡Oh, vamos! Solo dame una oportunidad, por favor. Muy por favor, con cosas aterradoras encima. Mira, me pinté las uñas de negro por ti, Raven. No, déjame hablarte claro. No quiero tener nada contigo. ¡Nunca! Chico Bestia, ¿Sí? creo que quiero hacer que esto funcione. ¿Hablas en serio? Raven, ¿te casarías conmigo?
Esto es tan hermoso. Supongo que estábamos destinados a estar juntos. Nunca había estado tan feliz. ¡Oh, oh, oh! Esperen un momento. Había una diminuta y pequeñísima falla en mi programa de unión de parejas. ¿Dices que podría no ser la pareja ideal de Chico Bestia? Solo hay una forma de averiguarlo. Parece que la pareja ideal de Chico Bestia es... ¡un rascador! Un rascador. Oye, las computadoras nunca mienten. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Qué fue eso? ¿Una bisagra chillona, tal vez? ¿Qué es ese sonido? No lo sé, viejo. Esto se está poniendo raro. No puedo soportarlo, hermano. ¿Qué no pueden soportar, amigos? Oye, No fui yo. ¿De dónde vienen estos graciosos sonidos? ¡De mí! ¡Ah! ¡Robin! ¡Has aprendido el silbido! En efecto, Starfire. Eso no es silbar, viejo. ¡Claro que sí! Como he hecho con todas mis limitaciones, he adoptado el uso de un dispositivo. cambiemos el tema. Pronto. Buena idea. ¿Qué tal si preparo el desayuno? ¿Qué quieren comer? ¡Waffles! Por supuesto que sí. ¿Cómo hacer waffles? Un tazón grande para mezclar. Ingredientes: 2 huevos, harina, leche caliente. Mezcle bien. ¡Waffles! Claro. Vierta la mezcla en la waflera. Caliente durante 3 minutos. Aquí tienen waffles. ¡Waffles, waffles, waffles! ¿Waffles, waffles? Waffles, waffles. ¿Eso no es lo que pidieron? ¿Waffles? Va a ser un largo día. ¡Waffles!